Muy bien. Bueno, y antes que nada, ¿qué programa utilizaron para hacer sus presentaciones? Ajá. Sí, o sea, como tal el... Ah, ok. Bien, sí, las plantillas originales de PowerPoint como que no las han modificado mucho, en mucho tiempo. Bueno, ¿alguna vez han escuchado algo, cualquier cosa acerca de la lepra? Sobre la Biblia. Afortunadamente es una enfermedad muy antigua, o más antigua que actual. No es que no haya todavía, pero sí. Y cuando uno piensa en lepra, pues se imagina a lo mejor así un escenario de antes de Cristo, ¿no? Cuando dicen un leproso, ¿verdad? Que también no es correcto llamarles así a las personas, ¿no? Como diabético, epocoso, leproso. Pero bueno, esta enfermedad fue muy característica porque había mucha marginación a las personas que padecían lepra. Entonces, ¿cómo se imaginan su aspecto físico? Como zombies, feo. Ujú. Algunas pueden ulcerarse, algunas lesiones. Entonces, en general como anormal, ¿verdad? Algo de deformidades. Y pues bueno, los espectros de presentación pueden ser desde manchas a precisamente deformaciones faciales y corporales. Entonces tenemos un gran espectro que vamos a revisar. Entonces, la primera parte, pues lepra, ¿verdad? Bueno, esta enfermedad también es llamada enfermedad de Hansen porque fue quien describió el bacilo, el Mycobacterium lepre, que también se le llama bacilo de Hansen. Esta es una enfermedad infectocontagiosa. Es muy poco transmisible, entonces pues, no era meritoria de que lo marginaran tanto. Quizá era más por el aspecto, ¿verdad? Y se manifiesta principalmente en lo que es la piel y en los nervios periféricos. Se acompaña de una pérdida de la sensibilidad por el daño que hace a los nervios y puede ser tanto de manera, digamos, evolución crónica o que curse con episodios agudos, además de que tiene secuelas que pueden llegar a ser invalidantes. Las personas que tuvieron lepra, ¿verdad? En la historia, fueron objeto de discriminación y estigmatización. Hasta incluso es como, o fue como un insulto decirles que tú eres un leproso, pareces leproso. Ahí viene el leproso, ¿no? Entonces, lamentablemente aún hay esta parte negativa respecto a la lepra y también eso hace que los pacientes no puedan tener de manera oportuna acceso a su diagnóstico y también, pues sobre todo al tratamiento, ¿verdad? Y a evitar la propagación. Aún hay casos de lepra, de hecho es una enfermedad de vigilancia epidemiológica
Y es importante pues poner fin a la discriminación, el estigma y los prejuicios, ¿verdad? Alrededor de la lepra. A nivel mundial, pues tienen años desde el 95, ¿no? O el 85, hubieron reuniones mundiales en las cuales se determinó, se pusieron de acuerdo para terminar con la lepra. En aquel entonces había 54 millones de personas con lepra, entonces establecieron políticas nacionales, internacionales para la detección temprana y el tratamiento temprano. Empresas farmacéuticas grandes como Novartis hicieron donación de medicamentos para que pudiera tener toda la gente acceso al tratamiento. Ahora tenemos que en el 2015 se registraron solamente 211,000 casos nuevos en América, 33,000, ¿verdad? Entonces, ha disminuido muchísimo con esas estrategias internacionales. Y en América, los principales países que presentan todavía incidencia de lepra, pues estamos, ¿verdad? Siempre México brillando. También está Argentina, Colombia, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Brasil. Probablemente también Brasil es donde aún hay más casos de lepra. Y aquí, sobre todo, es en la región del sur, aunque también algunos países del Bajío, algunos estados del Bajío incluidos nosotros, hay casos de lepra. Pues bueno, en 2018 fueron 30,000, ya le bajamos tantito, 30,957 casos de lepra. En tratamiento están a final de año 34,000, es decir, todavía hay algunos que vienen rezagados del año anterior. De estos pacientes, solamente 1,700 eran niños y había 2,300 ya con deformidad. Bueno, pues este es el bacilo de Hansen. Es una bacteria que es intracelular. Esta también, pues, puede, en algunos casos, esto depende más de la respuesta inmunológica del paciente, que va a variar de una persona a otra, aunque pareciera haber algo de predisposición genética asociada con el HLA, este, que va a modificar la respuesta, ¿verdad? Es decir, puede evolucionar hacia una forma eh, lepromatosa o tuberculoide o inclusive ser con lesiones muy prácticamente indeterminadas, ¿no? Inician algunas con una mancha hipopigmentada que el paciente la deja pasar. Entonces, simplemente evoluciona, ¿no? La infección. Este bacilo es gram positivo, es ácido resistente, igual que la Mycobacterium en tuberculosis. Es rectilíneo, aunque también se le puede observar un poco curveado, y suelen hacer agrupamientos. Cuando se juntan todos los bacilos, produce una sustancia llamada glea, y a estos conglomerados de bacilos con esas sustancias se les conoce como globias. Que vendrían siendo estas. Estas son las globias y todas estas rayitas rojitas, ¿verdad? Por su característica de la tinción, pues serían la micobacteria, el bacilito de Hansen. Bueno, no sé si conocen este animalito, es un armadillo, es muy común en los estados del sur. Pues este animalito convive, ¿verdad? Con esa micobacteria, él en su piel tiene reservorios de esta micobacteria, pero es para él tan común como para nosotros el Staphylococcus aureus. Por lo tanto, pues no se debe tener contacto con estos animalitos, porque para nosotros sí es contagioso, ¿no? Sí causa enfermedad. También se han encontrado que en los estados en los que además se consume la carne de armadillo, pues hay algo más de incidencia de lepra, aunque no siempre cualquier caso de lepra se acompaña de un contacto con animales que se tengan también el bacilo. Realmente el único reservorio como tal y que nos va o hacerlo la causa principal
de transmisión, pues somos los seres humanos, y corresponde a los pacientes que son bacilíferos, es decir, que tienen los casos multivacilares que veremos más adelante. ¿Cómo se da la transmisión? Pues es el contacto prolongado con pacientes bacilíferos. Con contacto prolongado se refiere principalmente a los que tienen, digamos, días o meses en contacto con el paciente y este paciente tiene que ser bacilífero. Hay algunas presentaciones de la lepra en las cuales las lesiones no tienen el bacilo, sino que ya es una reacción crónica, ¿verdad? La transmisión es por gotitas de flujo, por vía respiratoria o también por las secreciones nasales y en algunos casos también a través del contacto con la piel que está infectada. Este bacilo también es lento, se incuba de 6 meses hasta 5 años y la enfermedad clínica como tal va a depender de pues los tres componentes que ya conocemos, ¿verdad? Que es la inmunidad del paciente, la cantidad del inóculo o la dosis de bacterias que se transmitieron y también la virulencia de cada micobacteria. También es posible que si bien algún paciente tiene lepra y tiene contacto con, por ejemplo, sus hijos o su pareja, puede ser que ese bacilo que él porta no sea tan virulento y que aún estando con ellos no los haya contagiado. Esta clasificación es algo compleja, la verdad. Cuando yo estudiaba en la universidad, creo que pasamos bastante rato de una clase intentando entenderle al maestro. Eh, Aquí se los agrupé. Tenemos la lepra lepromatosa, la lepra tuberculoide, son las dos principales cuadros clínicos o manifestaciones clínicas. Tenemos además puntos intermedios, ¿verdad? Que estos los llamaremos los casos limítrofes o borderline. Tenemos otras lesiones que no caen en ninguna de estas, pero que se demuestra que tiene la infección por el micobacterio. Entonces, la lepra lepromatosa tiene dos presentaciones. Estos son los grandes grupos, ¿sale? Lepromatosa, tuberculoide y los borderline. Y tenemos unos casos indeterminados. Dentro de la lepromatosa tenemos la difusa y la nodular. Dentro de la tuberculoide tenemos la fija y la reaccional. Y de los casos limítrofes van a tender a ser o más de tipo lepromatoso o más de tipo tuberculoide y algunos que comparten lesiones de ambos. Entonces tenemos los borderline tuberculoide, los borderline B y los borderline lepromatoso. También los pueden encontrar en los libros como BT de borderline tuberculoide, BB y BL de borderline lepromatoso. Esa es la clasificación de Ridley-Joplin. Pero también la OMS hace otra división de los casos de representaciones clínicas de lepra en cuanto a su capacidad de infectar por la cantidad de bacilos que presentan las lesiones. Entonces, a los que tienen pocas o pocos bacilos, se les llaman paucibacilares. Esta parte, el pauci, también lo han escuchado probablemente en reumatología, ¿verdad? Que se refiere como algo que es más pequeño. Y aquí estos pacientes son de los que son lepra indeterminada, la tuberculoide y la borderline tuberculoide. Casi siempre cuando se acompañan nada más de unas 5 lesiones cutáneas. Mientras que las multivacilares eh, corresponderían a la media que es borderline, a los BB, borderline lepromatosa y a la lepromatosa como tal, ¿sale? Estos son los multivacilares. Es importante también saber esto porque las pruebas diagnósticas van a ser diferentes en los paucivacilares y los multivacilares, los hallazgos. Bien. La lepra lepromatosa nodular, como su nombre lo indica, está compuesta por nódulos que pueden ir precedidos, es decir, primero aparece una mancha muy bien circunscrita, eritematosa o puede ser algo hipocrómica, que después se va a convertir en un nódulo. Casi siempre van a aparecer
en la piel descubierta o la piel que es más fría, es decir, en la región superciliar o dentro de, entre las dos cejas también, interciliar, en las mejillas, en la nariz, en los pabellones auriculares, en el tronco, en las nalgas y en los pliegues cutáneos. Además, estos, tanto los nódulos como las manchas, se van a acompañar de la pérdida de sensibilidad, precisamente por la afección nerviosa que hace el bacilo. Los nódulos pueden llegar a ulcerarse y a dejar una cicatriz. Entonces, aquí tenemos, aquí eran primero las manchas, ¿verdad? Esas van a evolucionar. Se generan nódulos, ¿verdad? Difusos, ya generalizado. Y también suelen afectar cara. Conforme van creciendo en número y en tamaño los nódulos, pueden llegar a deformar todas las facies de la persona. Y a esta facies característica se llama facies leonina, ¿verdad? Aquí está la comparación con una cara de un león, una escultura. Vean cómo la nariz se hace más ancha por los depósitos, por los nódulos, ¿verdad? También toda la piel aquí alrededor de los labios también es más gruesa. Las cejas, toda esta región también está más indurada con nódulos y nos da así la apariencia eh, como de león, ¿verdad? Hay otra presentación, pero también está dentro de la lepra lepromatosa, que se llama lepra de Lucio Latapí. Aquí la cara se dematiza, casi como el síndrome de Cushing, una cara de luna llena, pero es característico que la piel está bien turgente, brillante. En, la, en el caso de alteraciones por hipotiroidismo, la piel no es tan brillante, ¿verdad? Es un poco más áspera, más seca. Entonces la piel es muy seca, brillante y luego suele atrofiarse. También hay pérdida del vello y inicialmente es aquí en esta parte en las cejas y es una característica pues casi patognomónica que se pierde primero en las orillas y después en el centro. De hecho, si vieran a una persona con una mancha aquí hipopigmentada y con la pérdida de la ceja, es lepra hasta no demostrar lo contrario. La lepra lepromatosa difusa se llama primaria y secundaria también, ¿verdad? Y esto se refiere también si hay también lesiones neurológicas. En la primaria son muy poco manifiestas y en la secundaria es cuando hay también afección neural. Más adelante les comentaré las eh, presentaciones de las neuritis, ¿verdad? Que se llama neuritis de Hansen. Otras manifestaciones no como tal de la piel, sino de sus anexos y otros órganos. Uno es la alopecia, principalmente en las cejas. Como les comentaba, empieza hacia afuera y luego va hacia adentro hasta que se pierde por completo las cejas. También puede haber pérdida de pestañas, como en este caso, y también del vello corporal. También las lesiones en otro tipo de, cuando son las manchas, pues también pueden perder allí lo que es el vello. Puede también cursar con rinitis crónica y esta rinitis puede causar perforación del tabique nasal. Entonces, a veces el paciente se acerca más bien al otorrinolaringólogo por la molestia, ¿verdad?, de la nariz. Al hacer la exploración, encuentran las perforaciones y pues ahí hay que descartar, además de micobacterias, ¿verdad? También hay que buscar infecciones por hongos. También puede causar conjuntivitis o que las escleróticas estén limpias, azuladas y que les llaman como ojos melancólicos o ojos de niño, también les dicen, como esta paciente, ¿verdad? Muy brillantes. No es común que afecte el sistema nervioso central. Si encontraran algunas lesiones, algunas manchas con afección del sistema nervioso central, hay que pensar en otra cosa, no en lepra. Tenemos después la lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide, esta es como la versión prácticamente inactiva, ¿verdad?, de la infección. Es de tipo regresivo y es estable. Aquí ya hubo una reacción inmunológica hacia el bacilo y esto nos permite que cuando se hace la reacción de Mitsuda sea positiva. O sea, ahorita les comento qué es lo que es la reacción de Mitsuda.
La lepra tuberculoide va a afectar también piel y nervios periféricos. Aquí ya no es transmisible porque lo que vemos es más bien dado por la reacción del organismo, ¿verdad? La respuesta inmunológica contra el bacilo más que por su multiplicación. Lo que vamos a encontrar clásicamente son los granulomas. Y estos se dan porque los macrófagos fagocitan al bacilo y empiezan a producir un material gaseoso y se hace el granuloma. Tenemos la lepra tuberculoide fija y la reaccional. En la lepra tuberculoide fija se van a presentar nódulos, pueden ser uno o pueden ser múltiples, puede ser también que confluyan. Y estos nódulos tienen la característica de ser muy duros, muy firmes, y que además al tocar al paciente o pincharlo con una aguja fina, no le duele, son insensibles. Se pueden agrupar en placas, ¿verdad? Infiltradas muy circulares o ovaladas que pueden variar desde medio centímetro hasta inclusive tan grandes como 30 centímetros. Si ustedes tomaran una biopsia de aquí, verían los granulomas tuberculoides. No van a encontrar el bacilo como tal. Y la lepra reaccional son estas mismas lesiones, pero ocurre una reacción inmunológica y empieza con inflamación. Entonces están más eritematosas, están edematizadas y puede haber algo de dolor. Los casos indeterminados se presentan principalmente en lo que son los inicios de la lepra. Casi siempre es una o quizá un poco más de manchas hipocrómicas, pero son características que tienen disestesia, que puede ir desde hipersensibilidad hasta pérdida completa de la sensibilidad, como también va a haber afección de los anexos cutáneos, va a haber anhidrosis, esta, esta lesión es como seca y además esta anhidrosis, al ser más seca la piel que alrededor, no se le pega tanto el polvo, entonces esto le llaman el signo de la mugre de Castañet. Y además, esta lesión no va a contener folículos pilosos, va a estar con alopecia. Esa es la mancha característica. Si el paciente empezó con una lesión, como este paciente que tiene aquí una mancha en su espalda, y empieza a notar que esta lesión cambia en sus características, no sé, se puede hacer una placa, puede hacerse más grande o que le aparezcan manchas nuevas, eso nos va a indicar que el paciente ya está progresando hacia uno de los otros espectros, ya se va a ir o hacia lepromatosa o hacia tuberculoide. Los casos limítrofes pueden ser agudos o subagudos. Y precisamente por eso es variable la respuesta con la lepromina o reacción de Mitsuda. La lepra lepromatosa, la borderline de tipo lepromatosa, pues se va a parecer un poquito más a la lepra lepromatosa. Son placas infiltradas, pueden tener algo de nódulos, nododematosas, un poquito de nódulos edematosos, o puede ser eritemato escamoso, circulares, anulares, y los bordes externos son difusos, y los internos netos. Estos se alternan con zonas de piel que está normal y al desaparecer dejan atrofia. Tenemos también lo que es la borderline tuberculoide, en la que, como la tuberculoide de acá, ¿verdad? Que dijimos que son principalmente, bueno, aquí las internos son manchas, ¿verdad? Aquí también son así como más bien aislados. Entonces también son lesiones hipopigmentadas o eritematosas que pueden constituir hasta placas y son más o menos 12 y tienen lesiones satélite. Y los borderline B pueden encontrar tanto lesiones hipopigmentadas o en placas como las placas con nódulos. Aquí en las borderline B pueden encontrar lesiones bilaterales y son asimétricas. Bien. Es posible que durante el transcurso de la infección por lepra
tengamos dos tipos de reacciones del organismo ante esta infección. Una es la reacción de reversa tipo 1. Esta ocurre cuando el paciente suspende el tratamiento y es como si fuera, por decirlo así, como un rebote inmunológico. Eh, También tenemos lo que es la reacción leprosa, que esta es una reacción aguda ante la infección. En el caso de la tipo 1, también suele asociarse con algún periodo de cambio hormonal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el paciente que tenía sus lesiones, que estaban ya en tratamiento, que estaban desapareciendo, el paciente suspende el tratamiento y nota que le aparecen lesiones nuevas, este, o algunas que se pueden sobreponer en las que ya tenía. Estas lesiones van a causar se pueden ulcerar, pueden dejar cicatriz. Además, si afecta a los miembros inferiores, puede causar este edema. También va a haber cambios en la sensibilidad de esa región donde está apareciendo la lesión nueva, esto constituyendo una neuritis, y puede o no cursar con síntomas generales, es decir, con fiebre. A esto también le llaman como lepra tuberculoide reaccional de Sousa-Lima. La reacción leprosa de tipo 2 va a cursar como si fuera una infección, digamos, por alguna otra causa, con síntomas generales, fiebre, dolor muscular, malestar general. Y van a aparecer las lesiones. Puede aparecer un eritema nudoso, lo vimos en las lesiones elementales, son nódulos que pueden, o que más bien cursan con eritema y son dolorosos. Eritema polimorfo, si lo recuerdan, son las lesiones que estaban en diana, diseminadas. Y tenemos el eritema necrosante o fenómeno de Lucio. Y esta, déjenme ver si les agregué la foto. No, déjenme le agrego la foto del fenómeno de Lucio, que es como una vasculitis que se asocia con la infección por lepra lepromato. Bien, eh, en extremidades principalmente se van a observar estas lesiones violáceas que siguen como el trayecto de los vasos. Este es el fenómeno de Lucio. Entonces, el paciente después de la infección por Mycobacterium leprae, viene la reacción inmunológica y empieza con fiebre, malestar general y aparecen estas lesiones. Aquí la biopsia es la que nos va a ayudar, ¿verdad? Para el diagnóstico. La neuritis hanseníana se refiere a las alteraciones neurológicas
que acompañan la infección por Mycobacterium leprae. Independientemente del tipo de lepra que estemos viendo, si es lepromatosa, indeterminada, cualquiera, van a cursar con la neuritis. Esta bacteria suele afectar al intersticio y también perineural. En lo que son los nervios periféricos, puede ser que el nervio se pueda palpar y que esté más ensanchado, dolor a la palpación y con el trayecto irregular. Lo que causa esta reacción inflamatoria es que los nervios sensitivos van a no hacer adecuadamente su función y, como les comentaba, puede ser tanto de que al principio cause hipersensibilidad y después ya son zonas de anestesia o hipoestesia. De hecho, a veces los pacientes acuden a la consulta porque en las zonas donde tienen ya la hipoestesia, tienen otras lesiones, por ejemplo, se quemaron cocinando y llegan porque se quemaron y no les dolió hasta que les apareció la lesión, ¿no? También está el mal plantar, que también se asocia tanto con el trastorno de sensibilidad como con la pérdida del trofismo. Se hacen úlceras en las plantas del pie que no son dolorosas, pero el paciente va pues, porque se observa la ulceración. Y también tenemos trastornos motores que van principalmente asociados con los trastornos tróficos, es decir, que se atrofian los músculos. En las manos, vemos estas manos que están aquí, vemos cómo los músculos ya están atrofiados, ¿verdad? Empieza en la región tenar y hipotenar y luego ya se va hacia los, ¿cómo se llaman? Enteroumbilicales, ¿cómo se llaman estos? Se me fue el nombre. Bueno, pero después aquí. Estas alteraciones articulares más la hipoestesia que tienen en la región puede hacer que el paciente empiece a deformar las manos por la anormalidad en la movilidad y también que se llegue a lesionar y estas lesiones se coinfecten y sean graves, ¿no? Y esto es lo que hace que al final haya que recurrir o se hagan las mutilaciones en los dedos. En nuestro paciente también tiene lepra y también vemos cómo los músculos ya también están disminuidos, ¿verdad? En su trofismo, están atróficos. De laboratorio. Uno es la baciloscopía, es decir, la observación de los bacilos. En los casos positivos, o los casos positivos van a ser solamente aquellos que sean multibacilares, los borderline y los lepromatosos. En los que son paucibacilares, comúnmente es negativa esta, porque más bien, como comentaba, las presentaciones o las lesiones son por la reacción del cuerpo. Y aquí pues lo tenemos para lo que son los casos de tuberculoide y los indeterminados. Se debe tomar una muestra de la mucosa nasal o si no, del lóbulo de la oreja o las lesiones cutáneas que haya en codos, nudillos y rodillas. Se le realiza la tensión de Sinn-Nielsen y donde se puede observar el bacilo, como la diapositiva que les presenté al principio, ¿verdad? Ese bacilo que se tiñe como de rojo. Tenemos lo que es la intradermorreacción con lepromina. Aquí se aplica un antígeno, ¿verdad? Proveniente de la bacteria y se inocula. Se esperan 48 horas y después se mide la reacción. Esta reacción solamente va a ser positiva cuando ya se generó anticuerpos contra este bacilo. Es decir, que en las multibacilares no hay reacción, ¿verdad? Porque ahí está la infección activa, aún no hay, el cuerpo no se está defendiendo contra él, no sabe, no ha generado antígenos, anticuerpos, perdón. Pero en las paucibacilares, como ahí la patogenia es porque ya hay anticuerpos o por la reacción del sistema inmunológico contra la infección, pues aquí sí va a ser positiva. Tenemos también la prueba de la histamina. Pruebas serológicas para sífilis. Puede ser que la infección por lepra
nos dé positivas las pruebas para sífilis, sin que sea como sífilis. Y también se pueden hacer pruebas serológicas con antígeno específico de micobacteria. El tratamiento, la OMS recomienda que sea el siguiente. Es Dapsona, son 100 miligramos cada 24 horas. Rifampicina son 600 miligramos una vez al mes. Y clofazimina, 300 miligramos una vez al mes. Y el resto del tiempo de este mismo medicamento, pues 550 miligramos cada 24 horas. En los casos pausivacilares, el tratamiento es por 6 meses y en los multivacilares por 12 meses. Hay otros esquemas de otras organizaciones, pero en México tomamos el de la OMS. Y este es el tratamiento primario. Existen otros regímenes con quinolonas, pero el principal va a ser este. Es importante este dato de que las quinolonas son un tratamiento de segunda línea, porque recientemente se han encontrado casos de micobacterias que son resistentes a tratamientos tanto primarios como secundarios, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente usa los antibióticos como si fueran cualquier cosa, ¿no? O sea, tengo gripa, antibiótico. No tengo gripa, antibiótico. O sea, para todo, ¿no? El paciente va a consulta y te pide antibiótico. Y las quinolonas es muy común que las usen o las mal usen en infecciones en las cuales no corresponde, ¿no? Por ejemplo, para las infecciones vías urinarias, pues pudiendo usar una nitrofurantoína, se van luego por el cipro o la levofloxacino. Entonces, eso ha aumentado la resistencia bacteriana y también pues, que sean difíciles de tratar los tres casos. A los contactos de los pacientes con lepra diagnosticada se les da preventivo rifampicina 600 miligramos dosis única. El pronóstico pues va a depender, ¿verdad? Entre más pronto sea diagnosticado, menos secuelas va a tener el paciente, tanto secuelas por neuritis como todas las deformaciones que ya les mostré. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, ¿les han comentado algo de si la próxima semana estarían presencial? Ustedes no. Mm, qué caray. Bueno, entonces pues los conoceré después. Bueno, entonces el viernes pues los veo en línea, ¿vale? Disfruten su fin de semana. Doctora, ¿Sí? en la mañana le envió un mensaje, ¿sí lo vio? Creo que sí. Deja ver, entre todos los demás.